Las primeras desapariciones se dieron en Ecuador en 1984, en la ciudad de Guayaquil exactamente. Eran tan solo niñas entre los 8 y 13 años de edad, de estrato muy humilde. Estaba recién ascendido en la policía cuando me asignaron el caso. Me pareció una habitación completamente normal, como la de cualquier vecino. Pero lo que vimos dentro nos dejó en shock. Fue como sumergirnos en la mente enferma de este sádico. Leer los detalles de sus crímenes y su historia personal nos dejó perturbados. Incluso a nosotros, que éramos detectives de homicidios. Al principio no tenía ni medio idea de la clase de criminal que estábamos investigando. Ni mucho menos que unos años más adelante iba a encontrarme frente a frente con ese monstruo. Esta entrevista me la concedió Camargo unos meses antes de su muerte. Cada vez que la veo, recuerdo esa expresión de tranquilidad y esa mirada que no reflejaba ni el más mínimo remordimiento. Existen lugares donde la vida se manifiesta desde su lado más indómito y primitivo. Son paraísos vedados para el hombre común, donde la naturaleza voraz lo puede llevar al encuentro con sus peores demonios. Parajes tan recónditos y salvajes que fueron designados para castigar a los proscritos, a los indeseados, a los criminales más temidos de la sociedad. Daniel Camargo Barbosa fue quizás el prisionero más célebre de la Gorgona, y fue allí donde se terminó de desatar su brutal instinto asesino. Siempre me atormentó la muerte temprana de mi madre. No tengo recuerdos de ella, pero seguro me hubiera salvado del infierno que significó vivir con mi padre y con mi madrastra. Ella era una mujer mucho más joven que mi padre y siempre estuvo frustrada por no tener hijos. Esa furia la descargaba en los castigos que me imponía. Vestirme con ropas de mujer y exhibirme frente a mis compañeros era el peor de todos. ¿Qué puede pasar por la mente de un sujeto que ha tenido en su infancia episodios de maltrato infantil, mucho maltrato infantil, como es el caso que estamos tocando?
todo lo malo que nos podamos imaginar, cosas terribles. Esto queda grabado, queda fijo en la mente del sujeto. Y una de las formas de él mostrar sus deseos de venganza es realizando eventos que van más allá de los límites, incluso más allá de las convenciones sociales. Desde niño mi madrastra me enseñó que la crueldad no tenía límites. Tuve que tragarme mi dolor, pero entendí que la maldad es algo propio del ser humano. Solo hay que escoger de qué lado quieres estar. Los horrendos crímenes que cometió Daniel Camargo y que lo hicieron tan célebre se basan prácticamente en dos eventos particulares. El primero, cuando en 1962 descubre a su compañera sentimental teniendo relaciones íntimas con otro hombre. Esto hizo que se acrecentara ese odio que sentía ya desde muy niño por las mujeres. Un año más tarde conoce una jovencita retraída y sumisa, la cual se convierte en su compañera de mundo criminal. Según relata el mismo Camargo, cuando se dio cuenta de que ella no era virgen, la manipuló para que le pagara esa ofensa que se había cometido en su contra. Y es ahí cuando, en compañía de esta joven, empiezan a raptar jovencitas vírgenes para satisfacer los más bajos deseos. Ellos abordaban a las jovencitas que salían de compras de los almacenes de cadena. Él, que era un maestro del engaño, se hacía pasar por vigilante y las acusaba de que se habían robado algo. Allí era donde entraba en escena su mujer. Ella, mediante engaño, mediante subterfugio, las lograba llevar a su casa y procedían a suministrarle tranquilizantes. Y Daniel Camargo procedía a violarla. Al día siguiente la dejaban ir. Bueno, ellos repitieron esta rutina durante un año, unas 10 veces. Sin embargo, él fue capturado, ya que fue reconocido por una de las jóvenes abusadas. Él fue remitido a la cárcel distrital de varones, donde purgó una pena de 5 años. Él juró que nunca más volvería a pisar la prisión. Y esto no implicaba sino una cosa: nunca más volvería a dejar testigos con vida. Luego de 5 años de condena por violación, Daniel Camargo es liberado. Pocas semanas después de su liberación, comenzaron a aparecer los primeros cuerpos de mujeres violadas y estranguladas cerca del Salto del Tequendama. La zona donde los hallaron terminó dándole a Camargo el primero de sus alias, el sádico del Charquito. Este sería el comienzo de un viaje sangriento que duró más de 4 años. Primero huyó hacia el sur del país, tratando de evadir a la policía, y luego fue al norte de Colombia hasta la ciudad de Barranquilla. Durante todo el recorrido fue dejando el rastro macabro de cuerpos asesinados. La gente no pensaba que fuera una sola persona. Por eso, en cada ciudad lo llamaban con un alias diferente. En Cali lo llamaban el sádico de los mangoteros. En Ecuador, el demonio de las vírgenes. En Barranquilla, el monstruo de los manglares. Pero realmente era un solo psicópata el autor de estos crímenes. Esta primera ola de asesinatos terminó en un lote baldío de la ciudad de Barranquilla. Un policía lo sorprendió cuando trataba de enterrar el cuerpo de una niña que acababa de violar y de matar. Él siempre mantenía una actitud muy amable. Inclusive pensamos de que quería colaborar con las autoridades. Pero cuando nos dimos cuenta de que se quería quitar la tierra de las uñas y los residuos de la piel de la niña, fue cuando la policía procedió a esposarlo.
Camargo fue sentenciado a 30 años de presidio y enviado a la prisión más cruel e inhóspita del país, la isla Gorgona. Él comienza a purgar su pena en el año 1974. 10 años era la pena máxima para ese entonces. Camargo regresó al lugar de donde había prometido no volver. Pero 10 años más tarde, la bestia resurgiría con un ímpetu inimaginable. Gorgona era un sitio maldito. Nadie quiere que lo envíen allá. Hermanito, cuando yo llegué a la Gorgona, yo tenía entre 20 y 22 años. Cuando yo estuve en ese sitio de reclusión, yo llegué, perdí mi identidad, yo perdí mi nombre. Yo dejé de llamarme Isidro. Y durante todos los 15 o 20 años que yo estuve preso, yo fui el interno 434. Me acuerdo que Camargo era el interno 396. Yo tuve la oportunidad de leer de su puño y letra la frialdad con que describía cada asesinato. Ese día pasaba al frente de un colegio y pude observar una chica de unos 13 años que estaba al margen del grupo. Improvisé y le dije que la directora del colegio le tenía un encargo en su casa. Caminamos por una solitaria avenida y le dije que si atravesábamos ese pequeño bosque, llegaríamos más rápido. Cuando ya habíamos penetrado el bosque, le dije: te traje hasta acá porque me gustas, y si no te resistes, saldrás de acá con vida. Repentinamente me invadió un terror que no podía controlar. Pensé en los horribles años de presidio. No, de ninguna manera podría dejar evidencia. Miré sus ojos. El miedo la invadía. Solo tuve que ejercer presión sobre la tráquea hasta que dejó de respirar. En la prisión Gorgona cohabitaba lo más salvaje y cruel de la naturaleza junto a los peores criminales de la sociedad. Era un lugar de expiación no solo para los delincuentes. Los guardianes y funcionarios que allí enviaban también estaban recibiendo algún tipo de castigo. A ti te podía matar cualquier cosa allá. La picadura de una serpiente, la golpiza a un guardia, o simplemente cuando nos metían al calabozo y nos ponían allá a aguantar hambre y sed. Pero yo hubiera preferido cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, a lo que vivía en ese centro de sanidad y rehabilitación. El CSR, o Centro de Sanidad y Rehabilitación, funcionó en La Gorgona durante unos 3 años aproximadamente. El experimento concluyó cuando cerraron la prisión. Casi todos los archivos que se generaron durante el proyecto fueron quemados o clasificados. Afortunadamente, yo pude rescatar casi la totalidad de esos archivos antes que fueran destruidos. Cuando entrevisté a Camargo en la cárcel, conocí detalles muy escabrosos sobre su tratamiento. Esto me llevó a investigar y conocí que detrás de todo esto había una figura siniestra.
El doctor Carlos Arcila llegó a Gorgona en el año 1982. De él se conoce que era discípulo directo del doctor William Cameron, quien participó directamente en los experimentos MK-Ultra de la CIA. Ellos pretendían con estos experimentos hurgar en la mente humana, extraer información a través de terapias de electroshock, drogas psicodélicas e incluso privación del sueño. El doctor Carlos Arcila buscaba cambiar la mente delictiva del sujeto a través de estos siniestros métodos. Creo que estudiar su caso va a traer mucho beneficio para nosotros. Los doctores nos llamaban a los presos de confianza, ¿sí? Y entonces ellos nos decían: hey muchachos, si ustedes nos colaboran, nosotros les vamos a ayudar a salir. Entonces obviamente nosotros, pues con esa gana de salir, pues nosotros simplemente le firmábamos lo que fuera. Pero lo que nosotros no sabíamos era el problema tan barraco en que nos estábamos metiendo. Allí fue cuando yo conocí a ese tal Daniel Camargo. 396. 396. Anoche la guardia llegó en medio de la madrugada. Me sacaron a mí y a un grupo pequeño de internos al nuevo edificio del otro lado de la isla. ¡Vamos! No sé exactamente de qué se tratan los experimentos, pero sí sé que puede ser una oportunidad única para salir de este horrendo lugar. Bueno, yo les decía que no nos preocupáramos, que esa droga que nos inyectaban nos iban a ayudar a ser hombres de bien para la sociedad. Pero ¿qué va? Eso lo que pasó fue que nos enloqueció más, nos chivateó. Muchas personas quedaron como vegetal y otra la ayudó a sacar el demonio. Siempre he considerado tener una voluntad y una mente superior, pero las torturas que me infligen en nombre de la ciencia poco a poco me están llevando a límites que desconocía de mí mismo. Este dolor va a matarme, o finalmente me hará más fuerte y lograré salir de acá. Esto es un claro ejemplo de cómo no deben actuar las instituciones. Cuesta decirlo, pero nosotros desatamos lo peor de su instinto depredador. Daniel Camargo Barbosa figuraba en los registros como un paciente ya curado. Subestimaron su capacidad de engaño y manipulación. Ahora, mi teoría es que él soportó estoicamente todo el tratamiento, incluso yo pensaría que de una manera dócil y amable. Él tenía un objetivo muy preciso: ser considerado dentro del estatus de preso especial. Los presos especiales éramos los únicos que podíamos ir a cortar leña y caminar por la playa. Cuentan que Camargo, él iba, miraba los oleajes. Él memorizaba la posición de las estrellas. La suerte estuvo del lado de Camargo Barbosa. Una tarde, una canoa solitaria llegó a la orilla y él sabía que esa oportunidad no la podía dejar escapar. Ahora solo debía esperar la fecha exacta en que la marea bajara y que las estrellas lo guiaran hasta el continente. Lo insólito de este caso es que las mismas autoridades dieron el parte oficial de la muerte de Camargo. Supuestamente había sido devorado por los tiburones. Pero la historia diría otra cosa, que Camargo fue uno de los pocos hombres en salir vivos de la isla Gorgona. Y no pasaría mucho tiempo antes de que este monstruo volviera a asesinar. Pienso que antes que curarlo con ese tratamiento de electroshock, de drogas, Camargo comenzó a actuar con mucho más rencor y con mucha más sevicia que antes. Atención, noticia de última hora. 2 nuevos cuerpos de niñas fueron hallados en la carretera que conduce de Guayaquil a Duale. La policía recomienda a las mujeres no salir de sus casas.
El frenesí asesino de Camargo estaba desatado. Durante 15 meses violó y mató a más de 70 jóvenes en varias ciudades ecuatorianas. Mientras tanto, las sospechas apuntaban a una banda de trata de blancas o al crimen organizado. No creían que tantos crímenes los pudiera cometer una sola persona. Yo pienso que Camargo tenía algo que jugaba mucho a su favor, que era su poder de seducción, su poder de convencer a las víctimas. Y se desplazaba de un lugar a otro, moviéndose como una sombra. Camargo Barbosa era muy hábil, un hombre que por su apariencia no despertaba ninguna sospecha, pero tenía un coeficiente muy alto. Lo importante es que ya lo teníamos identificado, conocíamos su perfil e incluso sabíamos los lugares donde él podía rondar. Yo les sugerí que publicáramos perfiles falsos. De esta manera, él podía sentirse mucho más seguro. Y la estrategia surtió efecto. En marzo de 1986 fue detenido un individuo que mostraba las características que las autoridades ya conocíamos. Las pertenencias que hallamos no solo comprometían su presencia en este asesinato, también revelaron su forma de engañar. Se hacía pasar por un pastor evangélico perdido en la ciudad. Así engañaba a sus víctimas. En los siguientes meses, Camargo confesó la ubicación de más de 70 tumbas de niñas y jóvenes. Por increíble que parezca, solo fue condenado a 16 años de prisión. Era la pena máxima que teníamos acá en Ecuador. Naturalmente uno piensa en esas situaciones. Lo que pasa es que hay aspectos dominantes en la personalidad de un individuo que se forman durante su niñez. En ese momento, estos factores pasan por encima de cualquier consideración. Yo reconozco que estaba enfermo y esa era quizás una forma de vida. Dada la situación traumática que pasé en mi niñez, lo que para la gente, la sociedad, era lesivo, para mí era bueno, porque satisfacía mi condicionamiento. Pero más de 70 niñas en 15 meses. ¿A cuántas matabas por mes? 4, 3 y medio, si hacemos la operación. La verdad no me preocupé por hacer el cálculo.